En cuanto a la definición de derecho natural, vamos a emplear la del padre Lazo y la de Mario Álvarez. En cuanto a la definición del padre Lazo, él señala que el derecho natural es un conjunto de principios normativos esenciales al orden social que se fundan en la naturaleza humana, se conocen por la luz de la razón natural y se imponen a los hombres por fuerza de la misma naturaleza. Ok, vamos a ir desglosando esta definición. En lo primero que quiero llamar su atención es que fíjense que cuando se habla de derecho natural estamos hablando de principios normativos, no de normas, estamos hablando de principios normativos. Y nos dice la definición del padre Lazo que son principios normativos que se fundan en la naturaleza humana. Así pues, hay que entender que todo ser humano es impulsado por su propia naturaleza a vivir, a desarrollarse, educarse, hasta conseguir su realización como persona. De manera natural, el hombre busca progresar, evolucionar, mejorar. Ahora bien, como el hombre es un ser social, pues ese desarrollo, esa evolución, ese progreso, lo va a obtener conviviendo y relacionándose con otros hombres, quienes, por una parte, tienen la obligación de respetarlo, de no obstaculizar, de no impedir el esfuerzo de cada hombre en mejorar su vida. Y a la vez, el hombre tiene el derecho de exigirle a los demás el respeto a ese esfuerzo, a esas actividades que realiza para mejorar su vida. Continúa la definición y dice que estos principios se conocen por la luz de la razón natural. ¿Esto qué significa o esto qué quiere decir? Esto lo que implica es que los principios normativos del derecho natural se conocen de manera intuitiva, de manera simple. Un ejemplo muy básico. Ustedes a un niño pequeño le tratan de quitar su juguete. Ese niño va a reaccionar, va a llorar, va a gritar, va a defenderse, etc. Ese niño no sabe absolutamente nada de lo que es el derecho de propiedad, ni que eso está consagrado en la Constitución, ni que eso es un derecho inherente a la persona humana. No, esa criatura no sabe de eso, pero sabe que eso está mal, que eso es suyo, que no se lo deben arrebatar. Entonces, por eso se dice que estos principios se conocen de manera simple, de manera intuitiva. Ustedes se van a la región más apartada de Venezuela, a cualquier persona que tenga un sembradío, que trabaje la tierra, y le roban la cosecha. Y esa persona no va a alegarle el artículo tal o cual de tal ley, pero esa persona sabe que está mal hecho. Igual cuando se atenta contra la vida de alguien, la persona naturalmente tiende a defenderse. Sabe que su vida vale, que no es correcto que traten de arrebatársela y se va a defender. Por eso se dice que esto se conoce de manera intuitiva y simple. Continuando con la definición, esta dice, se imponen a los hombres por la fuerza de la misma naturaleza. Y esto significa, o esto quiere decir, que aunque estos principios que responden, obedecen a ese impulso o tendencia natural del hombre a vivir, a desarrollarse y realizarse personalmente, no sean en un momento dado reconocidos por un ordenamiento o por las acciones del hombre, sin embargo, estos principios normativos van a impulsar de una manera u otra, directa o indirectamente, a los gobernantes y gobernados a respetar las leyes naturales y en consecuencia a crear ordenamientos jurídicos rectos, es decir, que se ajusten, que se amolden a estos principios, a estas exigencias del derecho natural. Bien, si ustedes, hasta lo que hemos hablado de resaltar en cuanto al derecho natural, es que estamos hablando de principios que se fundamentan en la naturaleza humana. El hombre por su naturaleza busca proteger su vida, busca la libertad, busca la igualdad, necesita alimentarse, necesita vivienda, necesita trabajo, necesita tener bienes y servicios. Es decir, estamos hablando de principios normativos de la naturaleza. Seguimos con el derecho natural y nos encontramos con la definición de Mario Álvarez. Mario Álvarez habla
de un conjunto, al definir el derecho natural, de un conjunto de principios morales, previos a cualquier autoridad, que rigen en cualquier lugar y momento de la historia, de los que se derivan parámetros de justicia y virtud personal. Aquí vemos que pues Mario Álvarez, en la misma sintonía del padre Olazo, pues se refiere al derecho natural como principios normativos, principios reguladores de la conducta humana, principios de carácter moral, previos a cualquier autoridad, que rigen en cualquier lugar y momento de la historia. O sea, estamos hablando de un derecho siempre vigente y en todas partes. Y de esos principios se van a derivar parámetros, se van a derivar, indicaciones, guías para alcanzar la justicia, para alcanzar la virtud personal. Ahora bien, si pasamos ahora a la definición de derecho positivo, podemos observar, y vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar la del padre Olazo y la de Mario Álvarez, y vemos que el padre Olazo define el derecho positivo como el sistema de normas. Y fíjense ustedes, aquí se habla de sistema de normas emanadas de la autoridad competente y promulgadas de acuerdo con el procedimiento de creación del derecho imperante en una nación determinada. Mario Álvarez, por su parte, define el derecho positivo como el conjunto de normas creados de acuerdo con los procedimientos establecidos por una autoridad soberana competente que rigen en un momento y lugar determinado y de los cuales se derivan facultades o prerrogativas en relación con los sujetos a los que se dirige. Entonces, en esta lámina que estamos estudiando, quisiera que observaran, está subrayado y en negrita, las diferencias entre el derecho natural y el derecho positivo para que esto quede claro. Cuando hablamos de derecho natural, estamos hablando de principios normativos, de principios universales de justicia, de principios morales, principios que se derivan de la naturaleza humana, vienen con el hombre en su esencia, de manera intuitiva, de manera automática. Son previos a cualquier autoridad. ¿Por qué? Porque vienen ya con el hombre, nacen con el hombre. Rigen en cualquier lugar y momento de la historia. En tanto que cuando nosotros hablamos del derecho positivo, ya estamos hablando de un sistema de normas, estamos hablando de un conjunto de normas. Un conjunto de normas creadas por el hombre, obra del hombre, que tienen que tener validez formal, tienen que ser dictadas por una autoridad competente y tienen que ser promulgadas siguiendo un procedimiento establecido en la ley para eso. Aquí estamos hablando de el hombre creando las normas, un conjunto de normas jurídicas creadas de acuerdo a un procedimiento determinado por una autoridad competente. En el derecho natural hablamos de principios normativos, de orden moral, de origen inherentes a la persona humana. En tanto que en el derecho positivo, de acuerdo a lo que nos dice Mario Álvarez, estas normas que son creadas por la autoridad competente, siguiendo el procedimiento como tal, rigen en un momento y lugar determinado. Y fíjense que en el derecho natural, estos principios normativos rigen en cualquier lugar y momento de la historia. Nacen con el hombre. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, o mejor dicho, la libertad, la igualdad, son valores, son principios que vienen con la naturaleza del hombre. Y rigen en cualquier momento y lugar de la historia. Cuando hablamos de derecho positivo, ya estamos hablando de conjunto de normas creadas por autoridad competente, se sigue un procedimiento, rige en un momento y lugar determinados de la historia, son hechos para una determinada nación, para un determinado país, y de ese conjunto de normas, pues se deriva una serie de derechos, de prerrogativas en relación con los sujetos que están, o de las personas que están sometidas a ese ordenamiento jurídico, a ese conjunto de normas. Entonces, repito, porque realmente es muy importante tener claras las nociones de lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Cuando hablamos de derecho natural, hablamos de principios normativos, morales, principios inherentes a la naturaleza del hombre, que
son previos a cualquier autoridad, que rigen en cualquier lugar y momento de la historia. Cuando hablamos de derecho positivo, ya estamos hablando de un ordenamiento jurídico, vigente, obligatorio, que es creado, que tiene que ser creado por una autoridad competente, de acuerdo a un procedimiento determinado. Ya estamos hablando de normas jurídicas cuando nos referimos al derecho positivo. Continuando con el esquema, vemos que el derecho positivo puede subclasificarse y podemos hablar entonces de derecho positivo vigente, que puede ser a su vez eficaz e ineficaz, y derecho positivo derogado, derecho sustantivo y derecho adjetivo, derecho estatuido y derecho consuetudinario. Veremos a continuación brevemente sus definiciones. El derecho vigente podemos definirlo como el conjunto de normas imperativo-atributivas que en una cierta época y en un país determinado la autoridad política declara obligatorias. Cuando nosotros hablamos de normas imperativo-atributivas, debemos entender que son normas, y las normas jurídicas se caracterizan por esto, que por una parte imponen deberes y por otra parte atribuyen derechos. Por eso se habla de que las normas jurídicas son bilaterales. Vemos que en una relación jurídica, por una parte, vamos a tener al sujeto activo que tiene el derecho a y al sujeto pasivo que tiene el deber de. Eso siempre se da en las relaciones jurídicas. Y nos dice entonces la definición que estas normas imperativas-atributivas rigen en una cierta época, en un país determinado, y que son obligatorias, es decir, son coercibles. Ese es el derecho vigente. Así pues, el derecho vigente significa que está en vigor. Es así, cuando un derecho está en vigor, está en vigor cuando ha sido promulgado y ha sido impuesto por la autoridad competente. El derecho es vigente cuando, referido a un momento determinado de la historia, es obligatoria su observancia por parte de la comunidad. Cuando hablamos de derecho vigente, estamos hablando de un conjunto de normas obligatorias. Ese es el punto central, que pueden ser exigidas por el poder político, que su cumplimiento puede ser exigido por la fuerza, está vigente, debe cumplirse en una determinada época y en un determinado lugar. Ahora bien, el derecho vigente a su vez puede ser eficaz y puede ser ineficaz. ¿Cuándo el derecho vigente es eficaz? Bueno, cuando efectivamente se aplica en la práctica, cuando los hombres efectivamente observan y cumplen las normas del derecho positivo vigente. Estamos hablando de eficacia. El hombre adapta, acomoda, cumple su conducta de acuerdo a lo establecido o lo impuesto por la norma. En la realidad social se acata lo dispuesto por la norma. Entonces tenemos un derecho vigente, eficaz. ¿Cuándo es ineficaz? Cuando el ente encargado de aplicarlo, de aplicar la norma, no lo hace y los miembros de la comunidad no ejercen presión para que se cumpla. Vemos que está ineficaz. No se aplica en la práctica. ¿Ok? Ahora, vamos a aclarar lo siguiente. Que sea ineficaz no significa que no sea válido. Es decir, mientras el derecho está vigente, eso puede ser exigido. Lo que pasa es que hay normas que caen como en desuso, la autoridad no las exige, la sociedad no las cumple, pero mientras esas normas no sean derogadas, esas normas están vigentes. Si en algún momento la autoridad decide hacerlas cumplir, puede hacerlas cumplir. Entonces, esto es una salvedad importante a tener en cuenta. ¿Qué es? Cuando hablamos nosotros, repito, de eficacia, cuando hablamos de derecho vigente eficaz, ineficaz, cuando se habla de la eficacia, bueno, aquí encontramos la nota y de lo que hemos hablado de la validez social, o sea que es efectivamente observado por la comunidad y exigido por los órganos del poder público. En cuanto a el derecho derogado, bueno, es aquel que ha sido sustituido por otras normas o conjunto de normas. Sencillamente, el derecho derogado es aquel que ya no está vigente, que no está en vigor, que no puede ser exigido, que no es ya obligatorio, que dejó de serlo, que llegó una norma, sustituyó la anterior quedó derogada. Básicamente,
Esto es a lo que se refiere el derecho derogado. Bien, continuamos con la subclasificación del derecho positivo. Podemos hablar de derecho sustantivo y de derecho adjetivo. El derecho sustantivo básicamente se refiere a normas en las que se establecen derechos y obligaciones. Cuando una norma establece el deber de hacer algo o establece para un sujeto el derecho a exigir algo, estamos hablando de derecho sustantivo. Por ejemplo, el Código de Comercio, el Código Civil, Código Penal, etc. Cuando hablamos de derecho adjetivo, estamos hablando de normas que están destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el derecho sustantivo. Ejemplo, Código de Procedimiento Civil, Código Orgánico Procesal Penal, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Es decir, el derecho sustantivo me da el qué, el derecho adjetivo me da el cómo. El derecho sustantivo me dice qué derechos tengo, qué obligaciones tengo. El derecho adjetivo me dice cómo, cuál es el procedimiento para yo poder ejercer ese derecho o para poder exigir el cumplimiento de las obligaciones. Cuando nosotros hablamos de derecho adjetivo, estamos hablando fundamentalmente de normas de procedimiento. Entonces, básicamente esa es la definición y las diferencias entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Cuando hablamos de derecho estatuido y de derecho consuetudinario, bueno, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. En cuanto al derecho estatuido, es el derecho sistema de normas, conjunto de normas, que es impuesto por el poder público, es escrito, formal, en cierto modo solemne. Vemos que aquí pues se requiere para su vigencia el cumplimiento de ciertos requisitos, de ciertas formalidades, de ciertas solemnidades que la ley exige. Por su parte, cuando hablamos del derecho consuetudinario, es el derecho que surge y persiste por obra de la costumbre con trascendencia jurídica. Fíjense lo siguiente. El derecho puede tener su origen en la comunidad, en la sociedad. Es decir, puede surgir a través de la repetición general y constante de hechos o de usos sociales. Y llega, de tanto repetirse este hecho, este uso social durante tanto tiempo, pues llega a formarse la opinión de su necesidad dentro de la sociedad y la convierte en lo que se llama costumbre jurídica, que puede llegar a ser reconocida por el poder público. Es decir, surge a través de una determinada práctica que se repite reiteradamente, constantemente, durante mucho tiempo, porque cuando yo hablo de costumbre jurídica, yo no estoy hablando de que es una práctica que tiene 3 meses, no. Cuando se habla ya de costumbre jurídica, estamos hablando de prácticas que se desarrollan en una determinada sociedad durante 40, 50 años y que se ha repetido de tal manera y durante tanto tiempo que dentro de la sociedad surge como esa convicción de que esa norma es necesaria y por tanto se aplica. Eso es lo que es costumbre jurídica. El derecho consuetudinario tiene un valor histórico muy importante, pues en sus orígenes el derecho se manifestaba de esta manera, con la reiteración de conductas en el tiempo. O sea, que creó en el grupo social el sentimiento de su obligatoriedad. Ahora, aclarar una aclaratoria sumamente importante. La costumbre jurídica requiere de la ratificación del Estado, bien sea a través de la legislación o de la jurisprudencia. En Venezuela, en nuestro país, nuestro sistema es básica y fundamentalmente de derecho estatuido, es decir, de forma escrita, solemne, tiene que ser dictado por una autoridad competente, tiene que seguirse un procedimiento, unos pasos, unas fases. No lo que impera en nuestro país no es el derecho consuetudinario. En todo caso, en nuestro país, la costumbre jurídica solo tiene un valor en tanto que la propia legislación nos remita a ella. Es decir, para que en Venezuela se pueda alegar una costumbre como jurídica, esa costumbre ha tenido que ser ratificada y reconocida a través del ordenamiento jurídico. Es decir, que la ley de manera expresa diga que esa costumbre tiene trascendencia jurídica, que es exigible
jurídicamente hablando. Esto es una puntualización importante, ¿ok? En Venezuela, la costumbre jurídica solo tiene valor en tanto que la propia legislación nos remite a ella. Ejemplo de esto lo encuentran en el artículo 9 del Código de Comercio, si quieren lo pueden revisar, si tienen, pueden acceder a él y pueden ver cómo se maneja la costumbre jurídica en materia mercantil. Bien, venimos hablando dentro de la clasificación del derecho, del derecho natural y del derecho positivo. Y al tocar este tema, resulta ineludible hacer referencia a dos corrientes del pensamiento que son muy importantes, que son el iusnaturalismo y el iuspositivismo. A ver, ¿qué afirma el iusnaturalismo? El iusnaturalismo es aquella corriente del pensamiento que admite, que acepta la distinción entre el derecho natural y el derecho positivo y sostiene la supremacía del derecho natural sobre el derecho positivo. Aquí nos encontramos con la teoría de la superioridad del derecho natural sobre el derecho positivo. Es una teoría dualista. ¿Por qué es dualista? Porque admite la existencia de los dos derechos, del derecho natural y del derecho positivo. ¿Pero qué sostiene esta corriente del pensamiento, esta teoría? Bueno, señala que en caso de divergencia, ¿verdad?, de contradicción, de colisión entre la norma de derecho positivo y el principio del derecho natural, pues debe prevalecer, debe aplicarse el principio del derecho natural, porque este es intrínsecamente justo, inherente a la condición humana. Entonces, repito, iusnaturalismo admite la existencia tanto del derecho natural como del derecho positivo, es decir, acepta que existe el derecho positivo, pero en caso de divergencia, en caso de chocar una norma del derecho natural, un principio del derecho natural con una norma del derecho positivo, debe dársele prevalencia al principio del derecho natural. Por su parte, el iuspositivismo, pues, es también una corriente del pensamiento que no admite, el iuspositivismo no admite, no acepta la distinción entre el derecho natural y el derecho positivo y afirma, sostiene que no existe otro derecho distinto al derecho positivo. Así pues, dentro del iuspositivismo impera la teoría de la exclusividad del derecho positivo. Es una teoría monoísta porque admite la existencia de un solo derecho, que es el derecho positivo. Es decir, no acepta la existencia de un orden normativo cuyas disposiciones tengan valor frente a los mandatos del derecho positivo. Para los positivistas existe un solo derecho, que es el derecho positivo. Ese derecho que es creado por la autoridad competente siguiendo un procedimiento establecido en la ley. ¿Ok? No admiten la existencia del derecho natural, de esos principios normativos, de origen moral, universales, inherentes. No, el iuspositivismo solo admite la existencia del derecho positivo. Bien, hablando del iusnaturalismo, vemos que Carlos Simón Nino lo clasifica en iusnaturalismo ontológico y iusnaturalismo deontológico. Cuando él habla del iusnaturalismo ontológico, pues señala que este parte de la idea de que existe un derecho natural, que es un conjunto de principios de justicia que tienen validez universal, que pueden ser deducidos racionalmente. Y el derecho positivo, señala Nino, que no cumpla con tales principios del derecho natural, no puede ser calificado como derecho, no puede ser entendido como derecho ni aceptado como derecho. Así, según esta tesis, se concibe el derecho natural como la ciencia del ser del derecho, de allí el nombre de ontológico. Así pues, ¿qué nos dice Carlos Simón Nino en cuanto al naturalismo ontológico? Bueno, mira, el derecho positivo que no cumpla, que no acate, que no se amolde a los principios del derecho natural, no puede ser calificado como derecho. No tiene validez jurídica esas normas. Por su parte, también habla del iusnaturalismo deontológico. Esta clase de iusnaturalismo no niega el carácter jurídico del derecho positivo, aunque este sea contrario o violatorio de los criterios o principios del derecho natural.
El justnaturalismo deontológico se limita a señalar que tal o cual sistema jurídico, tal o cual norma es injusta o inválida moralmente, aunque le reconoce plena entidad como derecho. Es decir, de acuerdo al justnaturalismo deontológico, el hecho de que una norma de derecho positivo sea contraria a un principio del derecho natural no le niega el carácter jurídico, sino que simplemente lo que se puede decir en relación a esa norma es que esa norma es jurídica, es moralmente inválida, es injusta, pero tiene plena entidad como derecho. Entonces, pues aquí tenemos las dos clases de justnaturalismo según Carlos Simón Nino. En cuanto a la posición actual sobre la relación entre el derecho natural y el derecho positivo, es decir, cómo se entiende en la actualidad esta relación entre el derecho natural y el derecho positivo, podemos señalar, y en esto seguimos al padre Olazo, que nos señala que todos los derechos positivos tienen su fundamento filosófico en principios del derecho natural. Él nos dice que no se trata de dos ordenamientos aislados, sino que son concurrentes. El derecho natural es anterior, es previo al derecho positivo, porque el derecho natural surge con la naturaleza del hombre, en tanto que el derecho positivo surge, nace con la sociedad. También vemos que hoy en día el derecho natural, más que normas, es un conjunto de principios fundamentales de justicia o criterios morales de justicia que sirven de base, de fundamento a las instituciones de todo derecho positivo. Es decir, el derecho natural es fundamento del derecho positivo. Repito, actualmente, y en eso hicimos hincapié cuando hablábamos de las definiciones de derecho natural y derecho positivo, el derecho natural no se entiende, no se habla de normas, se habla de principios o criterios normativos, principios de origen moral, principios universales de justicia. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Ahora bien, en cuanto a que vamos a entender nosotros con que la normatividad jurídica del derecho natural es indirecta. Es decir, ¿qué se entiende por esto? Vemos que se dice que la normatividad jurídica del derecho natural es indirecta porque ésta se realiza a través de normas de derecho positivo, que se van a inspirar estas normas del derecho positivo en estos principios del derecho natural y recogen tales principios normativos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de normatividad jurídica, es decir, de lo que estamos hablando es cómo hacemos para que estos principios morales, estos principios normativos del derecho natural puedan ser exigidos jurídicamente. Una persona pueda legalmente exigir el cumplimiento de un principio del derecho natural. Bueno, esto se obtiene, esto se logra a través de las normas del derecho positivo, es decir, que ese principio normativo sea insertado dentro del ordenamiento jurídico, sea recogido en una norma que es dictada por una autoridad competente siguiendo el procedimiento de creación previsto en la ley. Una vez que el derecho positivo recoge este principio normativo, entonces ese principio puede ser exigido legalmente, exigido jurídicamente por una persona. Por ejemplo, la vida, el respeto a la vida. Eso es algo inherente al hombre, nace con el hombre. Ahora, ¿cómo podemos nosotros exigir jurídicamente el respeto a nuestra vida? Bueno, cuando una norma de derecho positivo recoge este principio y declara en un artículo, en una norma, que el derecho a la vida es inviolable. Entonces yo, cuando voy a alegar, quiero defender mi vida, yo digo, bueno, aquí se está violentando el artículo tal de la Constitución que declara que el derecho a la vida es inviolable, pero sabemos que ese artículo recogió este principio inherente a la persona humana, que es el derecho natural, que es el respeto a la vida. Entonces, de esta manera es que se logra
esa normatividad jurídica del derecho natural. No es de manera directa, sino de manera indirecta. ¿Por qué? Porque se logra a través del derecho positivo. Cuando una norma de derecho positivo recoge, plasma dentro del ordenamiento jurídico ese principio del derecho natural. Igualmente hablamos de la sanción indirecta por el incumplimiento del derecho natural. Es decir, cómo se puede sancionar el que no se cumpla, el que se viole un principio del derecho natural. Esto también es de manera indirecta y se obtiene a través de la autoridad pública o de la misma sociedad. ¿Y por qué decimos esto? Porque vemos que el proceso histórico nos ha enseñado, nos ha revelado, ¿verdad?, que la violación de un principio del derecho natural, generalmente, o cuando un sistema o un país no respeta los principios del derecho natural, eso repercute dentro de las sociedades. Y vamos a tener sociedades en donde lo que impera es la anarquía o lo que impera es el totalitarismo, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos como una sanción en cuanto al o derivada por el incumplimiento de los principios del derecho natural. Y bueno, y también se puede lograr esa sanción por el incumplimiento del derecho natural a través de la autoridad pública competente, porque cuando la norma, ¿verdad? Cuando el principio del derecho natural es recogido en una norma del derecho positivo, en un artículo, en una norma, bueno, ya vemos que si esa norma o ese artículo se incumple, pues la autoridad competente podrá hacerlo cumplir a través de la fuerza. Recuerden que hemos hablado, una vez que es derecho positivo, las normas jurídicas son incoercibles, son coercibles, son coactivas. Su cumplimiento se puede exigir a través de la fuerza. Entonces, si se viola un principio del derecho natural y este principio de derecho natural fue recogido en el derecho positivo, pues la sanción por su incumplimiento se hace o se logra también a través de la autoridad pública o, como decíamos, también puede ser un efecto dentro de la misma sociedad. Bien, recordemos, venimos hablando de la clasificación del derecho. Les decía, vamos a utilizar dos criterios de clasificación. Vamos a clasificar el derecho en derecho natural y derecho positivo y ya hemos hablado de todos los puntos que pueden observar ahí en su esquema. Nos corresponde ahora hablar del otro criterio de clasificación del derecho y vamos a hablar entonces de lo que es el derecho objetivo y lo que es el derecho subjetivo. Bien, ¿qué vamos a entender por derecho objetivo y derecho subjetivo? En primer lugar, debemos señalar que cuando hablamos de derecho objetivo estamos aludiendo o esto se identifica con el derecho norma y cuando hablamos del derecho subjetivo, este se identifica con el derecho facultad. Siguiendo las definiciones que pueden ver, vemos que el Padre Lasso define el derecho objetivo como el conjunto de normas imperativo-atributivas, es decir, normas que imponen deberes y que atribuyen derechos y que van a regular la conducta, el comportamiento del hombre en la vida colectiva. Señala Monroy Cabra que el derecho objetivo es el conjunto de normas que regulan la conducta humana desde el punto de vista jurídico. Es decir, cuando nosotros hablamos de derecho objetivo, pues nos estamos refiriendo al ordenamiento jurídico, a ese conjunto de normas vigentes. Recordemos, normas vigentes son aquellas que son de cumplimiento obligatorio, que pueden exigirse su cumplimiento por vía de la fuerza. Cuando hablamos de derecho subjetivo por su parte, vemos que aquí estamos refiriéndonos a ese poder o esa facultad que le es concedida a una persona para hacer, poseer o exigir algo. Y este poder o facultad es otorgado a través de ¿qué? A través del derecho objetivo, a través de ese conjunto de normas imperativo-atributivas que rigen la conducta humana. Rogina Villegas define el derecho subjetivo como la facultad derivada de una norma jurídica para interferir en la persona, en la conducta o en el patrimonio de otro sujeto o para impedir una interferencia ilícita. Fíjense entonces que aquí
una de las cosas importantes que debemos señalar es que el derecho objetivo le sirve de fundamento al derecho subjetivo, para que una persona pues, pueda exigir o pueda alegar tener derecho para hacer, poseer o exigir algo, pues ese derecho debe estar consagrado en la norma, que es el derecho objetivo. Y esto yo diría que es uno de los puntos centrales a tener en cuenta en cuanto o cuando hablamos de derecho objetivo y de derecho subjetivo. Muy bien, fíjense, jóvenes, una consideración final en este tema 1 de la materia. Como se habrán dado cuenta, hay muchas definiciones, muchos conceptos básicos. Debo llamar su atención en cuanto a que esto no son definiciones simplemente teóricas, abstractas, no. Todo abogado debe saber la diferencia entre lo que es el derecho natural y el derecho positivo, lo que es el derecho sustantivo, lo que es el derecho adjetivo, qué es el derecho objetivo, qué es el derecho subjetivo. Esto es algo que lo necesitan en la carrera. Esta materia es eminentemente teórica, el nombre lo dice, teoría general del derecho. Aquí nosotros sentamos los conocimientos básicos teóricos que son indispensables para que posteriormente ustedes en otras materias de carácter práctico y en la medida que avanzan en la carrera y posteriormente cuando se gradúen y ejerzan la profesión necesitan manejar. Entonces, esto es una materia que requiere que se fijen conocimientos, que se aprendan las definiciones, que las manejen. Aquí hemos visto en este primer tema definiciones básicas del derecho, definiciones que todos deben manejar. Entonces, mi recomendación es que presten especial atención, se tomen la molestia de estudiarse esto, de aprender esto. Les di definiciones muy sencillas, definiciones muy básicas, pero es indispensable que la manejen. Entonces, a tomar esto muy en cuenta y a empezar desde este momento a fijar estos conocimientos. Va a haber mucho contenido en esta materia, es el programa, es lo que yo tengo que desarrollar y por lo tanto, pues tómenlo en cuenta y empiecen de una vez para que luego no se les acumule tanto material, tanto contenido que lo hagan inmanejable. Una recomendación que se me olvidó hacer al principio es que yo siempre se la hago a mis alumnos, es que los esquemas de cada tema traten de fijarlos, traten de memorizarlos, porque eso a ustedes los va a ayudar muchísimo a seguir el hilo, a ubicarse en un momento dado en una evaluación. Por ejemplo, cuando presentan exámenes, los parciales o un examen final, yo tengo pues el testimonio de muchos alumnos míos que me decían, profesora, llegué a la respuesta porque me acordé del esquema y me pude ubicar en dónde estaba, dónde se había dicho esto, porque tenía los esquemas de las clases claros. Entonces, bueno, también es una recomendación de buena voluntad, digámoslo así, para que la tengan en cuenta. Entonces, muy bien, terminamos el tema 1 de Teoría General del Derecho 1 y pasaremos al tema 2.